ley 387 del 97 no puede derogar. La ley sigue viva. Entró la ley 1448, en lo que no la mejore, es lo que se quita. En lo que la mejore, o lo que tenga mejores condiciones que la actual, pues se queda. Y allí, el artículo primero de esa ley 387 habla de que es desplazado también el que por disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, infracciones al derecho internacional humanitario, violaciones masivas de derechos, se desplazan del territorio, también son desplazados. Entonces, por allí, por este artículo, entran ahora las víctimas de las Barclay también para ser reparadas. Ya hace rato me dieron el tiempo, me están cortando, se me quedan muchos temas por fuera, esto es muy apasionante tratarlo con este auditorio tan selecto, es mucho más agradable compartirlo, pero infortunadamente ya no tengo más tiempo, me disculpan haberme tomado tiempo de más. Muchas gracias. Ahora llegó la jornada de preguntas. Les entregamos las preguntas a los doctores ponentes para que ellos las analizaran y responderlas ellos mismos. Muy bien, tenemos varias preguntas. Son realmente bastantes. Entonces, por el tiempo trataremos de ser breves. Intentaremos. Bueno, yo tengo varias. Una dice, y bueno, algunas no están dirigidas y el doctor Peña y yo tratamos de ver quién podría contestar mejor las preguntas, si no están dirigidas específicamente. Entonces, hay una que dice, ¿qué penalizaciones hay para el Estado por incurrir o entorpecer la investigación de los hechos atroces cometidos contra los derechos humanos? Cuando un Estado encubre y entorpece las investigaciones de hechos que constituyen violaciones y graves violaciones a derechos humanos, pues la sanción es en principio la responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana o ante el Sistema Interamericano y en consecuencia la obligación de reparar las violaciones. Si solo es obstrucción de la investigación, pues se puede ordenar que se debe obstruir y se investigue penalmente, se sancione penalmente a las personas que han obstruido la investigación. Realmente el sistema interamericano y en general el sistema internacional no hay un derecho punitivo, no es que le vayan a poner al Estado colombiano una multa porque no ha investigado bien. El sistema internacional funciona más bien con los parámetros de reparación y no tanto con los parámetros de punición. Entonces, sería esa la respuesta. Otra pregunta, ¿cuál es la función de la Corte Interamericana con relación al caso de la Unión Patriótica, teniendo en cuenta que este es un caso político y al mismo tiempo de violación de derechos humanos? Pues el caso de la Unión Patriótica causó gran revuelo porque la comisión hace bastantes años, alrededor del año 2000, poco antes o después de la pandemia, sacó un informe de admisibilidad admitiendo el caso, porque era plausible. La comisión que está en Washington, que no es la Corte, la Comisión Interamericana aceptó el caso y le dio trámite no solo por algunas personas, sino por todo el caso de la Unión Patriótica. Entonces, ese es un expediente que está en la comisión que es enorme. Por razones que aún no se entienden muy bien, la Comisión Interamericana, que es el organismo político del sistema interamericano y que es el filtro del sistema interamericano, un poco tomó de ese expediente enorme, tomó el caso Cepeda. El caso Cepeda lo tomó de ahí. Lo que le era útil ese expediente para el caso Cepeda lo toma, publica el informe de fondo y eventualmente el caso se va a la Corte. Entonces el caso
No se sabe bien cómo se va a resolver. Si el caso pudiera llegar a ser inmanejable el sistema interamericano, o cómo se va a documentar. Muchas veces casos grandes es muy difícil documentarlos. Por ejemplo, el doctor Peña hablaba de las masacres de Mosul. Las masacres de Mosul fueron las masacres más grandes de toda América Latina y ocurren, como comentaba el doctor, en el país más pequeño del continente. Entonces es difícil documentar. Yo he sabido de que hay varias organizaciones tratando de documentar y sacar a flote el caso de Unión Patriótica. Y bueno, yo sé que esa gente sabe de cómo funciona el sistema interamericano. Habrá que esperar a ver si se resuelve eventualmente en la Corte, si se disgregan otros casos de ahí, como el caso Cepeda, o si se puede llegar a una solución amistosa. Eso es, digamos, como en algunos eventos deportivos de pronóstico reservado. Por supuesto, siendo esto muchísimo más serio y dramático. Otra pregunta. ¿Qué medidas cautelares ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al contexto colombiano en el marco del conflicto armado interno? Bueno, estoy opinando de estos temas colombianos, aunque debo decir que no soy experto. Yo solo estoy diciendo la visión del sistema interamericano. El sistema interamericano, los dos órganos principales del sistema, uno que es la Comisión y otro que es la Corte Interamericana, pues dictan medidas para proteger los derechos de forma provisional. En la Comisión Interamericana se les llama medidas cautelares y las medidas de protección que dicta la Corte se les llama medidas provisionales. Cualquiera de ustedes pudiera pedir medidas cautelares, pero las medidas provisionales solo las puede pedir la Comisión Interamericana. En el caso colombiano han sido pedidas y solicitadas y otorgadas un gran cúmulo de medidas cautelares y medidas provisionales relacionadas con el conflicto armado interno. Son tantas que no me atrevería a hacer una lista, son muchas. Lo interesante es que en Colombia, a partir de 3 sentencias de la Corte Constitucional colombiana, el Estado colombiano tiene la obligación de cumplir las medidas cautelares. Entonces, ese es un escenario interesante en América Latina porque no todos los países tienen legislación así. De hecho, les comentaba en la exposición que el cumplimiento del derecho internacional queda a los estados, pero los estados que logran hacer mecanismos jurídicos para cumplir las decisiones del sistema interamericano son los que más efectivamente pueden hacer frente a solicitudes como esta. Y bueno, son bastantes. Y por ejemplo, la Corte Interamericana hace poco levantó unas medidas provisionales que se les había dado a una población afrodescendiente. Es muy vasto el panorama. Y hay incluso muchas medidas provisionales también van dirigidas aquí en Colombia, como van dirigidas a la protección de desplazados y defensores de derechos humanos. Ahora vienen dos preguntas sobre ley de justicia y paz. La ley de verdad, justicia, reparación y garantía de la protección contempla la presión en aquellos casos que han registrado de 1991 hacia adelante. ¿Qué va a pasar con las víctimas que se originaron con la creación del conflicto? La respuesta es, yo no sé si esto necesita otra expresión. Tal vez es por eso, pero quizás yo cedo con gusto. Entonces, básicamente el sistema interamericano, la competencia se origina a partir de que Colombia firme y ratifica la convención y acepta la competencia contenciosa de la Corte. Aceptó la competencia contenciosa de la Corte en el 85, según el COP. Entonces a la Corte Interamericana, pues sí le importan los cambios legislativos, pero ningún cambio legislativo puede frenar a la Corte. La competencia y el tiempo de la Corte es determinada a partir de la aceptación de los estados de su competencia contenciosa. Entonces la Corte Interamericana analizará los marcos jurídicos que considere que tienen que ver con el caso. Y tal vez en el caso de Martín Martínez del Tiempo no consideró que esa ley en particular fuera pertinente. La ley que se había recién promulgado. Un poco haciendo reflexión, pero creo que hay una pregunta adicional por eso. Entonces
Según la Convención de Viena, el artículo 27 sobre la Convención de los Tratados Internacionales, no se pueden invocar razones de derecho interno para dejar de cumplir los derechos y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Otra pregunta: ¿hasta qué punto puede la Corte Interamericana intervenir en los posibles acuerdos de la Ley de Justicia y Paz o marco jurídico para la paz a los que se pueda llegar con las FARC, si no se logran recoger aspectos básicos como la verdad, justicia y reparación, ya que se podría llegar a aplicar en la impunidad de diversos crímenes? ¿Podría cambiar lo ya acordado del proceso? Pero la Corte Interamericana eventualmente tendrá que tomarse con la Ley de Justicia y Paz y el marco jurídico para la paz. La justicia que sea relevante y se tendrá que ver si este marco jurídico es compatible o no. Como les decía, yo no sé exactamente qué va a decir la Corte Interamericana. Creo que si se cumple lo que ha dicho la Corte Constitucional colombiana respecto a estas leyes, creo que tienen buenas posibilidades estas leyes de sobrevivir al escrutinio del sistema interamericano. Pero recuerden ustedes que el sistema interamericano no solo se realiza la letra de la ley, sino también cómo funciona la ley de la práctica y cómo funciona en el caso concreto. Entonces, no solo es que exista una ley y diga tales cosas, sino también cómo se aplica o se desaplican las leyes. Y ustedes, bueno, yo no sé en el conflicto armado, por ejemplo, pero ustedes sabrán si estas leyes se han adecuado a lo que ha dicho la Corte Constitucional o no. Entonces, yo lo que sí creo es que los gobiernos colombianos en esta rama, en esta materia, sí van a plantear un reto distinto al que ha tenido hasta ahora la Corte Interamericana con otras amnistías que son completamente burdas, como las amnistías de Chile, Uruguay, Brasil, en Perú. Creo que aquí hay más una ponderación entre verdad, justicia y reparaciones, y bueno, se tendrá que ver si esta ponderación es acorde al sistema interamericano o no. Como comentaba el doctor Peña, lo hace el presidente de la Corte Interamericana en su voto en la casa, en el caso de las masacres de nosotros. Última pregunta: si el sistema interamericano tiene una norma de salud y la Corte Interamericana solo ha proferido 200 sentencias, ¿qué tiene previsto para responder ante el cúmulo de solicitudes que se le avecinan? ¿Y qué harán no solo respecto a lo que en los demás países? Y lo hace el señor Correa Alejandro Ortiz, docente senador. Pues es muy buena pregunta. Yo también quisiera tener la respuesta. La verdad es que la Comisión Interamericana está sobrepasada en números para conocer los casos, y los estados miembros de la OEA, miembros del sistema interamericano, deberían ser los que otorgaran los suficientes recursos a la Comisión de la Corte para desarrollar sus funciones. Deberían ser organismos financiados como cualquier otro organismo público en cualquier país latinoamericano. Pero la Corte y la Comisión tienen una serie de crisis presupuestal, y aparte la Comisión ha sido sometida a fuertes presiones políticas por parte de los estados. Tal vez se hayan oído que hace poco se originó un proceso de fortalecimiento del sistema, que básicamente era una iniciativa promovida por los países del ALBA, acompañados con Brasil, para debilitar la Comisión y sus funciones. Al final la Comisión sobrevivió mucha y en gran medida los buenos oficios de su presidente, el doctor Rosy Rodríguez, mexicano. La Comisión sobrevive, pero las presiones sobre la Comisión son muy grandes, porque la Comisión sigue su organismo político. A la Corte no la han tocado. ¿Por qué no han tocado a la Corte? Porque la Corte no es un organismo político, y la Corte siempre resuelve conforme a derecho, en este caso derecho internacional de los derechos humanos. Entonces a la Corte la han llevado más tranquila, pero es cierto que hay un evidente riesgo de colapso en la Corte Interamericana por la gran cantidad de casos que están entrando y por la baja respuesta
que tienen el sistema para procesar casos. Por ponerles un ejemplo, la Corte Interamericana tiene un presupuesto anual en promedio de $2 millones para un tribunal internacional, con el personal que tiene, con lo que tiene que pagar ese personal, con los gastos que incurra, porque tiene que ver a los jueces, no es nada. Yo supongo que hay muchas dependencias en Colombia, yo empezando por la universidad, colombiana que tiene más de $2 millones para gastar al año. Pero $2 millones es muy poco, es nada para un organismo internacional. Entonces, el grave problema del sistema interamericano es que está subfinanciado y que los estándares de la Corte Interamericana se dan a través de casos contenciosos. Pero como no hay suficiente dinero para procesar todos los casos contenciosos, los casos contenciosos son pocos. Entonces, a veces la Comisión se tiene que arriesgar a tener incidencia política incluso en los procesos de justicia y paz en Colombia. La Comisión publicó en su momento un informe sobre la Ley de Justicia y Paz en el 2006. Publicó el informe y de seguro sacará informes y reacciones a lo que está pasando ahora con el nuevo marco. Entonces habrá que seguirlo y pues también nosotros como sociedad civil tenemos que apoyar el sistema interamericano más cuando es objeto de ataques por parte de países de este continente que no lo quieren financiar bien, pero sí lo hacen trabajar bastante. Y el caso tal vez más emblemático es el de Venezuela. Venezuela que tiene tantas peticiones, se sale del sistema y deja la corte, pero tampoco quiere cumplir. ¿Cuál será la forma para que la Venezuela regrese? Bueno, ahí habría que ver también la presión interna y lo que los venezolanos puedan hacer para que ese regreso se pueda dar. Gracias a eso sería todo. Por mi parte, cedo la palabra al doctor Peña. De las preguntas, hay una que dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se pronunció ante el pacto de paz que se desarrolló con los paramilitares en la presidencia de Uribe, salvaguardando los principios de reparación, verdad, reconciliación, justicia, conociendo que los entes paramilitares que están pagando cárceles por narcotráfico y a su vez la Corte Constitucional se ha pronunciado aproximadamente de sentencias, ahí donde queda la justicia transicional de las víctimas de paramilitares. Yo quisiera retomar un punto que quedaba en mi exposición. Yo cuando lo hice dije aproximadamente que es algo loco. Yo no veo ninguna diferencia en las relaciones transversales del derecho a la humanidad, derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal internacional. Y la respuesta es que de alguna u otra manera el efecto que ejerce la Corte Penal Internacional en relación a la competencia que tiene el Estado de Colombia por haber ratificado la obligación puede surgir efectos. De hecho, cuando se habla con personas a nivel nacional que manejan muy el tema, uno no se alcanza a imaginar el lobby que hace el Estado colombiano a través de sus representantes en el exterior, especialmente en Países Bajos, frente a la Corte Penal Internacional. El fiscal general de la Nación a cada instante va y viene y tiene comunicación directa con la Corte Penal Internacional. Es un efecto directo lo que la Corte Penal Internacional está diciendo en materia de investigación. Sobre eso no hay duda. Entonces, digamos que allí hay un efecto bien interesante que puede dar resultados frente a eso. Y a nivel interno, fíjense que hay una noticia muy reciente del magistrado de la Sala de Justicia y Paz, no recuerdo si es de Bogotá o de Medellín, donde solicita a la Cámara de Representantes que se le adelante un proceso investigativo a Álvaro Uribe, porque dentro de las sentencias que ha dictado este tribunal, en todos los casos, se ha mencionado y ha dado testimonios sobre relación con la creación de grupos paramilitares. Yo creo que de entrada ahí hay unos efectos importantes. Lo que sucede es que esa situación no necesariamente compete al Tribunal Internacional de Derechos Humanos, porque solamente allí se busca la responsabilidad estatal.
Otra pregunta dice, suponiendo que se hiciese justicia en el caso del Mozote a Estados Unidos por apoyar y financiar el armamento al ejército del régimen de El Salvador, ¿se podría emitir una sanción o dicho Estado y por qué emergencia? También uno cuando empieza a estudiar Derecho Internacional, respondiendo, uno entiende que primero están los Estados, se unen, a esa unión se le llama comunidad internacional y que en esa relación hay obligaciones de origen y finalidad político y jurídico. Entonces habrá que ver cuál es el efecto jurídico o político. Y empecemos por el jurídico. Jurídicamente ninguno. ¿Por qué? La Corte Internacional de Justicia, que pertenece a Naciones Unidas, que es el organismo jurisdiccional por excelencia para dirimir la situación o problemas entre Estados, dictó, como lo decía en mi exposición, un fallo, una sentencia en relación con Estados Unidos, las acciones militares y paramilitares en contra de Nicaragua. Eso es suficiente para que Estados Unidos retirara la competencia de ese tribunal. Siguiente Tribunal Internacional, Corte Penal Internacional. Estados Unidos está en negociar todos los tratados de derecho internacional, pero no se adhiere. En el caso del Estatuto de Roma, estuvo durante todo el procedimiento, pero precisamente buscando blindar a sus nacionales de una eventual posibilidad de investigación por un tribunal internacional. Y prácticamente a la luz del Estatuto de Roma, la única posibilidad es que haya una remisión del Consejo de Seguridad a la Corte Penal o al fiscal de la Corte Penal. Pero cuando usted piensa Consejo de Seguridad, lo relaciona con poder político internacional y Estados Unidos está con ese poder. Y tercero, el sistema interamericano, que Estados Unidos no tiene reconocido competencia, pensando en que el sistema interamericano declara responsabilidad internacional de los Estados por violación de derechos humanos, pero no necesariamente por la petición de individuos, sino también entre Estados, que es la otra posibilidad. Entonces, aun cuando existe normativamente que un Estado, eventualmente, entendiendo que se configurará una competencia material, quisiera presentar una denuncia en contra de Estados Unidos, pues Estados Unidos primero no tiene competencia, no tiene reconocimiento de competencia y en adelante no alcanza a configurar los otros elementos para esa posibilidad. Es decir, teóricamente difícil. En el ámbito político sí. En el ámbito político, la Secretaría General o alguno de los organismos propios de la OEA o de Naciones Unidas podrán hacer algo. Ya entenderán que en la práctica no se hará nada porque Estados Unidos tiene un poder. Más que todo, digamos, quise también exponer esa exposición porque a veces no nos gusta esas lecturas de cómo un fenómeno de seguridad nacional que es propio de la doctrina presidencial en Estados Unidos afecta a todo el continente americano. Absolutamente todo se ve ligado por esa teoría y por la incursión directa o indirecta de apoyo de Estados Unidos. Es decir, grandes, o la mayoría de los problemas en materia de conflictos internos, de problemas sociales relacionados con conflictos, ha tenido una participación directa de Estados Unidos. Por eso dije que lo que estaba ahí en esas diapositivas en su mayoría era algo textual de la sentencia, no esa repilla, pues, y cuando se refiere a Estados Unidos no lo puse yo, eso es de la sentencia. Sobre también parte de una realidad histórica regional. ¿Cuáles creen que podrían ser las medidas a tomar por parte del Estado colombiano respecto a la reintegración social de aquellos violadores de derechos humanos y ante su posible reincidencia? Esa es la pregunta. Y esa pregunta difícilmente podría tener una respuesta, también como diría que me gustaría tenerlo, pero sí por lo menos hay que tener en cuenta aspectos, elementos importantes. Y es la transversalidad de la medida. Nosotros cuando nos sentamos acá y empezamos a hablar de justicia, de reparación, una cantidad de cosas, entonces que habla de reparación piensa en plata, en que habla de justicia piensa en un tribunal y en una cárcel, y así absolutamente todo. Pero las medidas son integrales. Miren, yo tuve la oportunidad de compartir con un psicólogo que trabaja en Medellín en el proceso de reincorporación de desmovilizados de las AUC. Y este hombre, ni más ni menos, me dice: mire, yo no sé si hay un psicólogo o no, pero me podría entender mucho más. Y de paso, pues, presento disculpas por la forma tan fea como lo voy a presentar, porque no tengo conocimientos ricos, pero más o menos me decía: mire, dentro de los catálogos que identifican al individuo desde una perspectiva psicológica hay como tres: el psicópata, el sociópata y tal vez otro. Y él me decía que para poder hacer un proceso de reintegración de un desmovilizado hay que hacer un estudio individualizado de tipo psicológico, social y clínico, porque en muchas oportunidades las personas que han tenido una práctica reiterada de cometer delitos, como por ejemplo el homicidio, en muchas oportunidades
Eso es irreversible. Y eso es irreversible implica que esa persona debe estar con medicamento, con tratamiento médico permanente y en la gran mayoría de los casos en reclusiones especiales. Eso a nadie más se lo escuchaba. De hecho, su tesis giró en torno a la posibilidad de establecer un protocolo de esa naturaleza. Entonces, las medidas tienen que ser indudablemente transversales. Hoy en día el tema de la reparación tiene una connotación muy grande. Carlos Einstein ya ha hecho muchos procesos de reparación. Lo básico es la reparación desde una perspectiva socialístico-social. Y nosotros hoy en día estamos diciendo que la reparación es la dación de tierras o yo no sé qué tantas cosas. Otra pregunta, ¿por qué no se le da importancia a la justicia de paz en este encuentro cuando estamos hablando de paz, diálogo, convivencia pacífica, conciliación, tolerancia? Bolívar Sánchez, juez de paz, trabajamos por la convivencia pacífica. Gracias. Yo creo que la respuesta aquí es bastante concreta. Justicia de paz es jurisdicción especial y esa jurisdicción especial fue creada para unos fines concretos que no son precisamente el tema de conflicto armado. Y de hecho no veo cómo podrían alcanzar por más allá del encuadramiento jurídico que lo creo. Es muy difícil. Digamos, es un tema de paz, pero más paz comunitaria. Y esa paz comunitaria uno difícilmente podría pensar cómo contribuye, por ejemplo, a la reconstrucción del tejido social marcado un conflicto armado. Si no nos hemos podido poner de acuerdo en disputas entre vecinos, mucho más difícil una justicia de paz comunitaria en el marco de un conflicto, digamos, a objetivos específicos. ¿Considera usted que el indulto ofrecido por parte del Estado colombiano, el grupo terrorista de las FARC, obedece a los ideales, principios y valores estipulados en el DIH? Pero primero, hasta donde tiene no ha habido reconocimiento ni indultos ni amnistías. Dicho sea de paso, hay una diferencia técnica entre uno y otro. El indulto es el perdón de la pena. La amnistía es el olvido de la acción que genera el tipo penal. Es decir, una cosa es que yo robe a alguien y me sancionen a 3 años de prisión y me digan tranquilo, le perdono los 3 años, eso es indulto. Otra cosa es que me digan tranquilo, eso no es como si nunca no hubiera existido, eso es amnistía. Entiendo que no ha existido aquí en Colombia, digamos, de entrada, sería lo primero. Pero el derecho internacional humanitario de cara a los procesos sancionatorios, como lo mencionaba también en la exposición, tiene como dos efectos en materia de persecución penal, o por lo menos desde una experiencia del derecho penal internacional, y son los crímenes de guerra exclusivos en el marco del derecho internacional humanitario, no se generan por momento, y algunos crímenes que pueden ser también de lesa humanidad y son concomitantes. Pero de cualquier manera, pues no está, digamos, no sería permitido tan secas, o esa no es la idea, que haya una norma donde se amnistíe. De hecho, hay una discusión en justicia transicional sobre indultos que casi no se tocan, porque no es muy recurrente. No sé si ya mañana sí se tocan, sería un objeto de debate también en escenarios como estos, en una corte internacional. Es preferible diálogos de paz y seguridad democrática, es preferible perdón olvido a seguir con una venganza absurda que quizás deja muchas más víctimas. Es preferible seguir con esta guerra intentando que los actores del conflicto armado del país paguen por sus actos a intentar comenzar una paz con ellos mismos. Yo creo que, bueno, además de haber algunos lineamientos, yo no estoy seguro hasta qué punto, y pues mi colega me podrá ayudar con eso, si hay una obligación jurídica tan explícita en relación con los estados que busquen la superación del conflicto, y si existe tan explícita, más allá del protocolo segundo, difícilmente es exigible. Por ello yo creería que sí es una obligación, como Estado y como sociedad, pero más desde un punto de vista político y ético. Y eso para mí es una de las causas